Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 14 de junio. Es el domingo del Corpus Christi, o para decirlo mejor, del cuerpo y la sangre del Señor. Un día que habitualmente, como ya hemos comentado varias veces, antes celebrábamos en jueves y desde hace unos años, pues ha sido trasladado al domingo siguiente, a la Santísima Trinidad. Es una alegría poder celebrar esta fiesta en honor de Cristo Eucaristía. Siempre estamos celebrando a Cristo Eucaristía cuando celebramos la Santa Misa. Pero así como el día de Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía y celebramos sobre todo la entrega del Señor, el comienzo de su pasión, de su muerte, de su resurrección que nos da la vida, hoy lo que queremos subrayar sobre todo es la fe en la presencia real, verdadera, de Cristo en la Eucaristía. No es un trocito de pan metido entre cristales, no es, una imagen es el mismo Señor, el mismo Señor. Por eso solo ante Él me adoro, postro totalmente, y solo Él llena realmente de vida mi experiencia, mi vida personal, ¿no? Eso es lo que significa la Eucaristía, esta Eucaristía que habitualmente en el día del Corpus sacamos a la calle, la festejamos, la adoramos, rezamos ante Cristo el Señor. En este tiempo de pandemia eso no puede producirse, e incluso en algunos lados, como ocurrirá seguramente, como ocurre aquí, ¿no? que está lloviendo, pues no es posible. Pero haremos un momentito de oración ante Cristo Eucaristía. Ojalá que podamos hacerlo, acercarnos al sagrario o incluso pues poner delante de nosotros una foto, una imagen, que nos ayude a rezar en ese sentido. Les invito, por ejemplo, a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el capítulo del pan de vida, o leer la institución de la Eucaristía en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas, o leer pues algún texto sobre la Eucaristía, recordar los cantos eucarísticos, hacer oración con la Eucaristía. El texto del Evangelio que nos toca hoy es Juan 6, 51 al 59. Por tanto, estamos dentro de ese llamado sermón del pan de vida o el sermón eucarístico. El Señor alimenta a su pueblo y Jesús, como el verdadero pan bajado del cielo, le da su alimento, su calor, su vida. Su carne y su sangre son el auténtico alimento que procura la vida verdadera. Los que comen juntos de ese pan único, que es Jesús, no pueden luego vivir desunidos. Es una de las consecuencias de la Eucaristía. El Evangelio de Juan no incluye un relato de la institución de la Eucaristía semejante al que encontramos en Mateo, Marcos o Lucas. En cambio, casi todo su capítulo 6 está ocupado por un discurso de Jesús que nos ayuda a profundizar en el sentido de este sacramento admirable, culmen, centro y culmen de toda la vida cristiana. El capítulo 6 del Evangelio de Juan contiene la narración del signo de la multiplicación de los panes. Tirando del hilo de ese signo, de ese milagro, el evangelista construye todo este discurso. En él Jesús se identifica con el pan que Dios ha dado a la humanidad, que ha bajado del cielo y que es preciso asimilar mediante la fe, comer para tener vida eterna. El discurso da un salto cualitativo cuando Jesús asegura que ese pan que Él da es su carne. Para entender el alcance de esta afirmación hay que recordar que según la visión bíblica, la carne designa a la persona entera en su condición mortal. Por eso, el Evangelio de Juan utiliza esta palabra para certificar que el Verbo de Dios
se humanizó hasta las últimas consecuencias, se hizo carne. Que el pan del que habla Jesús es el mismo, su propia vida entregada totalmente desde su encarnación, el Verbo se hizo carne, hasta su muerte. Una entrega libre, no impuesta. Es Él quien la da, quien nadie me quita la vida, soy yo quien la da. Pues es Él quien da ese pan dándose a sí mismo para la vida del mundo. El realismo del lenguaje es lo que provoca el escándalo de los judíos, ¿no? Este malentendido dará lugar a una aclaración posterior por parte de Jesús. En ella se habla de las consecuencias que tiene para el creyente comer y beber su cuerpo y su sangre. Curiosamente, la explicación que Jesús ofrece a los judíos repite las expresiones que les han irritado tanto. En lugar de aminorar o edulcorar o ablandar el lenguaje, lo que hace es insistir, ¿no? Y no solo eso, pues a la invitación a comer la carne se añade también la necesidad de beber su sangre, algo abominable para la mentalidad bíblica judía, ¿no? En efecto, la sangre era identificada con la vida y por lo tanto pertenecía a Dios. Jesús, en cambio, insiste en que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, capaces de saciar. Él es la víctima inmolada cuya muerte violenta se ha convertido paradójicamente en fuente de vida. Pero no de una vida puramente humana, sino de la misma vida del Hijo del Hombre, la que merece el calificativo de eterna y se concreta en la promesa de la resurrección. Dice Jesús: el creyente vive en mí y yo vivo en él. Esta afirmación resulta chocante desde el punto de vista natural, pues aquí es el alimento el que asimila al alimentado. Jesús va más allá al plantear una relación de mutua intimidad que elimina toda distancia entre él y el creyente, ya que ambos habitan el uno en el otro. Qué tremendo es esto, ¿no? Esta imagen habla de la comunión recíproca con Cristo que debe caracterizar la vida del discípulo. Más todavía, esta nueva alianza apunta también al misterio de la Trinidad, pues está inspirada en la vinculación perfecta que el Hijo mantiene con el Padre, que es el origen de toda vida y la transmite al creyente por medio de Jesús. Es imposible leer estos versículos sin pensar en la Eucaristía. En ella se actualiza sacramentalmente la muerte y la resurrección de Cristo. Al comer materialmente un pan que es su carne, nos solidarizamos con esa entrega total mediante la que Jesús nos ha comunicado su propia vida por amor. Este gesto litúrgico se convierte en un gesto vacío si no va acompañado de una verdadera adhesión creyente a su persona, a la persona de Cristo. Si la celebración de la Eucaristía no es expresión auténtica de nuestra fe en Jesús y de nuestra profunda comunión de amor con Él, se transforma en un simulacro. Comemos su carne, bebemos su sangre, pero nos desentendemos de su entrega por nosotros. Vamos a misa, pero no tenemos nada que ver con Él. Y a veces nada que ver con el prójimo. Por eso, el día del Corpus Christi es el día nacional de caridad. La Caritas. No se puede separar la Eucaristía de la entrega también a los demás. Si yo celebro la Eucaristía y me quedo simplemente en lo bonito, en lo hermoso de la celebración, pero después no me abro, no me entrego a los demás, no me doy a los más pobres, no estoy pendiente sanamente del otro, no estoy viviendo Eucaristía. De hecho, la Eucaristía no se acaba en la celebración litúrgica. Cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, no está diciendo esto se acabó, ya podéis marchar. No,
Está diciendo, ite misa es, o sea, estás invitado a la misión, vete a llevar a los demás lo que has recibido, a Cristo, el mayor tesoro, y los dones que Dios te ha dado para compartir. La Eucaristía, por tanto, se prolonga a lo largo de todo el día. Y cuando yo voy a la Eucaristía en la mañana y luego me siento a comer con mis hermanos, estoy haciendo también Eucaristía. Y cuando yo me entrego a los demás, estoy también celebrando Eucaristía. Esta fiesta surgió para resaltar la presencia real de Jesús en la Eucaristía frente a las herejías que la negaban. Es una fiesta que nos convoca a la adoración. Adoración silenciosa primero, ante el icono de tal desmesura que es la Eucaristía. Dios que se da, Dios que se entrega. En ella Jesús quiere quedarse con nosotros. Se nos da como alimento para que tengamos vida y una vida eterna, no como la que proporciona el maná en el desierto, que era efímera, pero que ya podemos degustar ahora en comunión con Él. Habita en nosotros, dándonos vida. Pero esa adoración ante el misterio de amor que hay que cultivar desde el silencio y el asombro, no nos deja varados en un intimismo individualista. La Eucaristía no aísla, sino que, como afirma San Pablo, impulsa a crear solidaridad y unión, a formar cuerpo, comunidad e iglesia. Por eso en este día sacamos nuestras custodias a la calle y así en nuestras procesiones queremos testimoniar que hay que llevar a Cristo a nuestros ámbitos cotidianos, donde convivimos, que hay que sembrar solidaridad en todos los rincones y plazas, como Él lo hizo, por donde Él pasó haciendo el bien. Pues haz tú también el bien con los demás. Hagámoslo, yo también. Resumiéndolo en una bella frase de una poesía de Pedro Casaldáliga, el obispo en Brasil, que dice: comiéndote sabremos ser comida para los demás. Recordemos siempre, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros singulares suyos. Pues os deseo muy buen domingo, muy buen día de la Eucaristía, que la celebremos realmente grande y solidaria, que nos demos, que nos entreguemos de verdad. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy no subrayo ningún otro santo, aunque es verdad que el día 14 de junio se celebra San Eliseo. Por si tenéis algún Eliseo en la familia o entre los conocidos, también los podéis felicitar hoy. Aunque ya digo, este domingo vamos a subrayar sobre todo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y es lo que celebramos. Mucho ánimo para seguir adelante, seguir en esta lucha contra esta pandemia que nos asola. Pensemos en los enfermos y sobre todo pues pedimos por los difuntos. Bueno, buen día, os quiero.